Nuestra historia comienza 9 meses después del lanzamiento de Halo 1, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Una familia muy alegre, los Robinson, una excelente ama de casa, Esperanza, junto con su marido Ezequiel, vivían con su único hijo Esteban de 15 años. Esperanza y Ezequiel eran cantantes de jazz, formaban una banda llamada No Me Rompas las Pelotas, a veces salían de gira por el mundo, el cual su hijo Esteban de vez en cuando se quedaba solo en su casa por unas semanas. Esteban tenía una buena PC, en donde allí jugaba a se pasaba el mayor tiempo del día sentado frente al monitor. En el estudio le iba bien, no le hacía falta estudiar, pues era un chico muy inteligente, siempre tenía todas las materias aprobadas, todo era muy normal. Esteban no tenía amigos, no hablaba mucho, durante el colegio era callado, siempre habla mucho con sus padres, pero a la vez con sus compañeros, era algo antisocial, solo muy pocas veces hablaba con alguien, muy pocas veces, casi nunca. Era la misma rutina de siempre, hasta que en un día algo raro iba a suceder. Un 29 de junio por la noche, Esteban estaba jugando la campaña de Halo C, él aún no había completado todo el juego, él acostumbra jugar con las luces apagadas. Justo llegó a la misión en la que te encuentras por primera vez con los Floats. Él jugaba y jugaba, completando objetivos y etcétera, pero él se sentía atraído por los Floats, algo le gustaba bastante de ese personaje. Tenía tanta curiosidad hasta que en un momento él se pregunta a sí mismo, ¿qué se sentirá ser un Flood? Inmediatamente sintió que algo o alguien estaba detrás de él, se da la vuelta, pero con toda la oscuridad no alcanzó a ver nada, así que decidió levantarse y con mucho miedo prendió la luz y no había absolutamente nadie. Esteban estaba asustado, pero luego se tranquilizó al pensar que solo fue su propia imaginación, y justo en ese momento su mamá le grita que baje, que la cena ya estaba servida. Él baja, allí estaban sus padres y él, comiendo tranquilamente, cuando sus padres deciden contarle que irán de gira a Europa, que estarían un mes sin volver, porque recorrerían muchos lugares. Esteban, como siempre, les deseó que la pasarán bien y que tuvieran éxito. Luego de haber terminado la cena, Esteban se dirige a su habitación, y la PC seguía prendida con el juego en pausa. Entonces sigue jugando, pero al sacar el pausa, la pantalla se cuelga, es decir, se queda congelado. No respondía el menú inicio. Enojado, presiona el botón de reiniciar, pero tampoco, la imagen sigue congelada y la PC sigue prendida. Aún más enfadado, desconecta la PC de la toma de corriente, pero se sorprende al saber que la PC sigue prendida. Pensó en llamar a su padre para en la pantalla del juego se revela un mensaje que dice: ¿de veras quieres saber qué se siente ser un Flood? Esteban queda aterrorizado, hasta que la PC se apaga por completo, como si cuando desenchufó el cable, esta vez hubiera funcionado. Luego vuelve a conectar el cable de la toma de corriente, prende la PC y todo funcionaba correctamente. Luego la apaga, decide dormir, se acuesta en la cama, y no paraba de pensar en lo que había sucedido, pero lo malo ni aún no terminaba. Esa misma noche Esteban sufre una pesadilla. En el sueño se ve a sí mismo que está en el baño de su casa, frente al espejo, y mira como su rostro lentamente empieza a parecerse a un Flood. Luego grita y los cristales del espejo se rompen en 1000 pedazos. Al siguiente día, el 30 de junio, Esteban despierta asustado por la pesadilla, les cuenta a sus padres lo sucedido, pero lamentablemente ninguno le cree. Ezequiel y Esperanza pensaban que su hijo estaba loco o que alucinaba esas cosas por jugar mucho en la PC. Ese día Esteban asistía al colegio. Como sus padres no le creyeron, por primera vez en su vida, decidió contarle lo sucedido a sus compañeros, pero esto solo empeoraba todo. Ninguno le creyó, es más, pensaban también que estaba loco, entonces se burlaban de él. Algunos lo miraban raro durante las horas de clases, otros lo insultaban, o lo imitaban haciendo de cuenta que estaban locos. Pero el 31 de junio, una broma de parte de unos de sus compañeros, cuando terminó el recreo, todos se hallaban en clases. Entonces uno de ellos se levanta y grita que Esteban soñó que violaba a su propia madre, y todos en ese momento se reían a carcajadas. Esteban agarra su silla y se la golpea en la cabeza muy fuerte al compañero que había gritado eso. Inmediatamente tuvieron que llamar a la ambulancia, pues el compañero golpeado perdía mucha sangre con el golpe, y a Esteban lo expulsaron del colegio, cuando él no tiene la culpa de nada. Era el 1 de julio, tenían que empezar con la gira, pero no se iban del mejor humor. Esteban tenía que estar solo por un mes,
vacaciones, así que él mismo tendría que buscar un nuevo colegio, y arreglárselas solo. Ese 1 de julio, Esteban decidió dar un paseo en bicicleta, mientras en el recorrido pensaba por qué le pasaba esto. Estaba triste, pensando en buscar una solución. Al llegar a su casa, deja la bicicleta en su lugar, pero cuando entra a su habitación mira que todas sus cosas estaban desordenadas. Primero pensó que le habían robado, cuando en ese preciso instante, suena el teléfono. Al entender la llamada, creyó que eran sus padres, pero no era así. En la llamada se escuchaba lo siguiente. A Esteban se le pusieron los pelos de punta, empezó a preguntar quién era. Hola. Hola. Y justo se corta la llamada, de inmediato decide llamar a sus padres, pero de vuelta se volvió a escuchar lo mismo. Intentó llamar a otra persona pero se volvió a escuchar lo mismo, no importaba a quién llamaba, siempre se escuchaba esas voces. Sin saber qué hacer, sale corriendo a la calle, asustado, aterrado, nervioso, cuando de repente lo atropella un auto. Esteban al despertar, aparece acostado sobre una camilla, estaba totalmente asustado, y además estaba en un hospital. Raramente estaba con su ropa habitual, la última que tenía puesta luego de recibir el accidente. Al intentar levantarse, siento un fuerte dolor en la cintura, entonces al realizar un esfuerzo supremo, se levanta y sin saber qué hacer, decide escapar. Al abrir la puerta de su habitación mira a muchos doctores caminando por los pasillos, obviamente tenía que encontrar otro modo de escapar. Abre la ventana, y se da cuenta que su habitación estaba a 4 pisos del suelo, una altura muy peligrosa, duro en saltar, pero escucha que alguien se acercaba hacia él. Podría tratarse del doctor, pero no quería seguir en el hospital, pues recordó que había dejado la puerta abierta de su casa, y que no tenía idea de cuánto tiempo estaba en ese lugar, así que sin más, salta por la ventana. Al caer se escucha un leve ruido de huesos, como si se los hubiera roto, y siente él fue capaz de aguantar que grita fuerte, ¡ah!, y secándose las lágrimas que le salían del sufrimiento. Esta vez le costaba más que nunca poder levantarse, pero lo logra. Caminar para él ya no iba a ser lo mismo de antes, así que intentando recordar el camino a su casa, empieza a correr pero bastante rengo, le dolía mucho las piernas. De repente recordaba esa primera vez que su mamá le enseñaba a andar en bicicleta. Él tenía 7 años, a veces se caía golpeándose las piernas, pero su mamá lo levantaba, que no importaba que cayera, que cada vez más pronto aprendería a andar en bici. Su recuerdo es interrumpido cuando se da cuenta que llegaba a su casa, la puerta estaba abierta, entra desesperadamente, mira que todo está totalmente en su orden, todo parecía normal. Lo primero que quería saber era qué día era, prende la televisión y era 15 de julio, luego va a su habitación, y todo estaba ordenado. Todo era rarísimo, pues no entendía qué estaba pasando. Padres, pero lamentablemente contesta la contestadora. Intento llamar una y otra vez, pero sus padres no atendía el teléfono. Se tranquilizó al pensar que quizás estaban muy ocupados en ese momento, pero una mala noticia le iba a llegar. En la televisión el noticiero transmitía que hubo un accidente automovilístico. Se traba del fallecimiento de una pareja, y mencionó el apellido Los Robinson. Esteban miró inmediatamente hacia la televisión, y en la pantalla mostraban las fotos de sus padres, y el coche donde habían sufrido el accidente. Ninguno sobrevivió. Ocurrió a medianoche el 14 de julio, Esteban, tratando de secarse las lágrimas, corre hacia su habitación y allí se encierra, gritando insultos al aire, llorando mucho, lamentándose de todo, hasta que llega a la noche. Esteban se prepara un aperitivo, come, luego vuelve a su habitación, se vuelve a encerrar, prende la PC, abre su juego favorito, Halo C. De pronto recordó aquella vez lo que vio en la pantalla, pensó que este juego era el responsable de su vida. De inmediato se levanta de su silla, se aleja del monitor, y empieza a gritar, «Tú eres el responsable de esto, ¿no? Todo esto es tu culpa. Yo no te hice nada, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué?» De repente se oye que algo se movía abajo de su cama. Esteban ya casi no sentía miedo de nada, pues había perdido un poco la conciencia, se estaba volviendo loco. Entonces, mira por debajo de su cama, y unas manos grandes negras intentan agarrarlo. Esteban se levanta riéndose, de repente se entusiasma, y dice, ¿quieres que juguemos?
Está bien, juguemos. Cuando vuelve a ver por debajo de la cama, las manos lo rasguñan por toda la cara. Esteban grita tocándose el rostro, corre hacia el baño, se mira al espejo, era increíble cómo se sangraba, la salía mucha sangre, y el rasguño era muy grande que le ocupaba todo el rostro. De inmediato la sangre deja de caer, y empieza a salir una especie de excremento raro, era verde con amarillo. Entonces Esteban siente que todo el cuerpo le empieza a quemar, su cara cambiaba lentamente de formación. Sí, así es, tenía el rostro de un Flood, gritando de dolor, y corriendo por toda la casa, golpeándose con cualquier objeto. No paraba de gritar: por favor ya basta, agajaja, ya basta. ¿Qué es este sufrimiento? Esteban se reía, ya no le importaba nada. Los vecinos estaban preocupados por los ruidos que provenían de allí. Sinceramente, esa noche del 15 de julio iba a ser muy larga para él. Y para sus vecinos. Era el 30 de julio, los vecinos hicieron muchas llamadas al 911 diciendo que en una casa había muchos ruidos extraños, gritos de sufrimientos, golpes, ruidos tan fuertes que nunca paraban. La policía decidió intervenir, inmediatamente creyeron que se trataba de que habían robado la casa, que estaba siendo ocupada por terroristas, así que en la noche fueron un equipo SWAT, rompen la puerta, entran inspeccionando todo, y se asustaron al ver que la casa por dentro, parecía un bosque, excrementos verdes por todas las paredes, todo estaba totalmente desordenado, muebles fuera de su lugar y algunos completamente destrozados, pero en un instante aparece un Flood delante de ellos y los ataca, logra comerle el brazo completo a un SWAT, inmediatamente dan la orden de fuego. El Flood intenta esquivar las balas pues era rápido, pero a la vez también iba a recibir muchas balas, y entre tantos disparos, dan la orden de alto. De repente el Flood cae repentinamente al suelo, haciendo oficial su derrota. Luego todos se sorprendieron como el Flood lentamente en un humano. Así es. Era Esteban, muy moribundo, que después de tantos sufrimientos, finalmente podría descansar en paz. Los SWAT reconocieron que era el hijo de la pareja que habían muerto en el accidente. Tristes, hicieron un minuto de silencio, y dieron por finalizada la misión. Mientras tanto quiero avisarles, que estos tipos de vídeos me cuestan mucho hacerlos, y ahora más que en el estudio no me está yendo bien, tuve problemas con el Locuendo y también con el Camtasia, pero lo que me motiva a hacer estos vídeos son sus likes, las reproducciones, y sobre todo que compartan mis vídeos. Quizás suba únicamente creepypastas en este canal, así que, seguiré subiendo creepypastas si es que este video llega a tener éxito como la anterior creepypasta, así que eso dependerá de ustedes. Si este video no llega a tener éxito, no subiré más vídeos, así que ya saben, eso depende de ustedes. Por favor, si les gustó denle like, con eso me ayudarías mucho, y lo más importante, compartan el video con sus amigos. Soy Ultimo Spartan 011, y me despido, hasta pronto.